Sáhara Occidental. La guerra olvidada. Segunda parte. El camino a la guerra. En noviembre de 1975 fueron enviados 20.000 soldados españoles a la frontera del Sáhara español. Al mando del general Federico Gómez de Salazar tenían la misión de defender los últimos intereses de su país en África ante la amenaza de anexión por parte de Marruecos. You will use all your guns, that's artillery and all the others that you have in reserve. Everything. All the war bombs. Everything. All the war bombs. Los objetivos del general Gómez de Salazar eran los soldados de infantería del rey de Marruecos, es decir, 350.000 hombres y mujeres sin armas, que tenían la orden de cruzar la frontera en una misión divina, la Marcha Verde, liderada por el primer ministro Ahmed Osman. Vous pouvez deviner quels sentiments sont les nôtres actuellement d'avoir répondu de notre souverain bien-aimé, qui est le guide de la nation et qui est le guide de cette marche. Las tropas españolas no sabían qué hacer. No podían disparar contra civiles desarmados, pero habían prometido al pueblo saharaui de su colonia en el desierto el derecho a decidir su propio futuro. La dramática estratagema de la Marcha Verde detuvo una guerra, pero no pudo evitar otra. Los saharauis tendrían que esperar más de 20 años para poder contar con una nueva oportunidad de determinar su propio destino. Desde 1973, España había estado defendiendo sus intereses en el Sáhara español contra el Frente Popular de Liberación de El Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, que luchaba por la independencia del pueblo saharaui. En 1974, el Polisario calculó que España no se atrevería a implicarse en una guerra larga, tal y como manifiesta uno de los fundadores del movimiento. El Frente Polisario esperaba que los españoles no se avendrían a una guerra de guerrillas en un desierto árido como el del Sáhara Occidental. Los miembros del Frente Polisario creíamos que, a medida que avanzase la contienda bélica, España se avendría a entablar negociaciones para decidir el futuro del territorio. La propuesta de España para que la solución pasase por un referéndum se vio apoyada por Naciones Unidas, que envió una misión de investigación a El Aaiún, la capital colonial, en mayo de 1975. La delegación se encontró con un estallido de sentimiento nacionalista orquestado por el Polisario, de modo que Naciones Unidas no dudó en recomendar que fueran los saharauis los verdaderos árbitros de su futuro. Pero durante años el rey Hassan II había soñado con incorporar el Sáhara español al Gran Marruecos y creía que había llegado el momento. En aquellos momentos se produjeron diversos conflictos sociales en Marruecos, con los estudiantes y los obreros en huelga. Y lo peor de todo es que el ejército intentó asesinar al rey en 2 ocasiones. Así pues, para el monarca había ciertos imperativos, como mantenerse en el trono, salvar el régimen, ofrecer propuestas a la oposición y, sobre todo, despolitizar al ejército y distanciarlo de los centros de poder. Creo que eso es falso. Y la prueba es que el ejército jamás se puso al lado de aquellos elementos aislados,
Como ha demostrado la historia, el monarca no necesitaba utilizar el asunto del Sáhara para reafirmar su autoridad. Su autoridad nunca fue puesta en duda por ningún marroquí. Eso se lo puedo asegurar. Ante las demandas de Madrid y Naciones Unidas para que se celebrase el referéndum, el rey de Marruecos logró el apoyo de Mauritania, que también reclamaba el Sáhara español, para apelar ante el Tribunal Internacional de Justicia. Pero el tribunal aconsejó que, pese a los vínculos históricos, ni Marruecos ni Mauritania podían reclamar soberanía sobre el Sáhara español, a menos que aquella solicitud fuese ratificada por un referéndum del pueblo saharaui, opción ya rechazada por Hassan II. حجاج الأرضية ديالنا وحجاج امتلاكنا للصحراء هذا من باب الخيال. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. Escuché la llamada a la Marcha Verde en boca de Su Majestad el Rey Hassan II en la radio, y aquello me hizo sentirme viva y llena de felicidad, y me puse a llorar. Fui junto a mi marido y le dije: eso es, acabo de escuchar la llamada de nuestro rey para que vayamos al Sáhara. Y él me contestó: ni se te ocurra, acabas de tener un bebé y todavía no te has recuperado. Ni se te ocurra ir. Pero yo le dije: pues claro que voy a ir. Estaba yo una noche en casa de un compañero viendo la televisión marroquí y salió el rey y anunció la Marcha Verde. Era un mes antes o algo así, no me acuerdo bien. Y él anunció la Marcha Verde, lo explicó perfectamente el rey, y yo dije: bueno, ¿y esto qué es? Qué cosa más rara, que van a meter 150.000 hombres aquí y que van a no tirar ningún tiro, no disparar, saludar a los españoles con cariño, como ellos se lo merecen, y hacer una cosa muy pacífica. ¿Y para qué? Pero bueno. Fue en el transcurso de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio Real la noche del 5 de octubre durante el Ramadán. Estábamos en una sala que pasaría a llamarse el Mesira, es decir, la sala de la Marcha Verde. Y naturalmente para todos, aquello fue una sorpresa. Juramos no desvelar el secreto, y Su Majestad nos reveló su plan, la idea que tenía. Parece ser un fallo de los servicios de información en Marruecos, tanto del Alto Estado Mayor como de los organismos de asuntos exteriores, como lo de la misma presidencia. Pero, sin embargo, es un fallo muy relativo, porque dicen que el rey Hassan ni siquiera a su primer ministro le dio la noticia de la Marcha Verde. Lo lanzó y luego, posterior de esto, se preparó la cosa. Si bien los servicios de inteligencia españoles parecían estar ciegos, la CIA parecía tener una idea mucho más clara de las intenciones del rey de Marruecos. El monarca me habló de ello mucho antes de que se produjera, casi un año antes, pero previamente me pidió que le diera mi palabra de honor de que no repetiría lo que me iba a contar, y accedí. A continuación pasó a describir con todo tipo de detalles lo que iba a hacer. Me entregó un volumen así de gordo sobre los planes de distribución de alimentos, agua y todo lo necesario. A los 3 días del anuncio del rey Hassan II, 350.000 marroquíes habían ya respondido a su llamada y estaban listos para iniciar la marcha. And will all 350,000 marchers, will all 350,000 marchers enter Spain? Yes, in Sahara. Yes, yes. All of them. But in order. In order.
En el Sáhara español, mientras tanto, el Frente Polisario ya se había ganado una base de apoyo popular, que todavía no era tomada muy en serio por los marroquíes, para quienes la Marcha Verde era un asunto que tenía que ver únicamente con ellos y con España. We decide to meet the Spanish army without arms, without rifles, without guns, without cannons. And maybe we will meet some smugglers. Maybe we will find some smugglers and we will treat them like smugglers. How is that, Your Majesty? How do you treat smugglers? I don't follow the... I think you named now Polisario, I think. Yes. Yes. For us, they are smugglers. What will happen? Will they be attacked? If they attack the march, will you attack them? If they attack the march. If they attack the march, we will eat them. Para su plan, el rey Hassan contaba con la crucial aprobación de los poderosos. En Washington era considerado un aliado leal. Básicamente lo que queríamos era estabilidad y el rey significaba la estabilidad. Pensábamos que de cualquier manera finalmente aquello acabaría en manos de Marruecos, de modo que iba a ser un espectáculo muy desagradable para todos los miembros de la OTAN encontrarse con una guerra en la zona. También Francia, bajo el mandato de Giscard d'Estaing, consideraba al rey Hassan la pieza clave de su política africana. Giscard pensó que lo mejor sería dejar que Marruecos y Mauritania llegasen a un acuerdo con España, para que entre ambos se repartieran amistosamente el territorio. Pero la gran baza del rey Hassan estaba en otro lugar. En Madrid, Franco, ya enfermo terminal, agonizaba, y el gobierno español, sin timón y dividido, deseaba retirarse de África con su honor intacto. Es posible que Hassan, en una genialidad más, aprovechó el hándicap de que Franco no existía, para dar el golpe, porque el príncipe de España ya no tenía ningún compromiso de ese tipo, de que Franco había hablado a los saharauis, en el sentido de que España está siempre con vosotros, España os defenderá hasta el último momento. Pese a los angustiosos deseos del gobierno español y a las propuestas diplomáticas de tanteo que ya había presentado a Marruecos, Madrid no quería ofrecer todavía el Sáhara español a Marruecos en bandeja de plata. Se negaron en rotundo a negociar con Marruecos. Y por eso Su Majestad mantuvo la convocatoria de la Marcha Verde y la anunció tras mi regreso de Madrid. Cuando volví de Madrid, el 24 de octubre, cierto número de dirigentes de importantes tribus saharianas se reunieron conmigo en Agadir para ofrecer su lealtad al rey. Y así fue que el monarca fijó la fecha del inicio de la Marcha Verde para el día 6 de noviembre. A finales de octubre de 1975 la marcha parecía haber alcanzado un punto sin retorno. Para los participantes que habían llegado ya a la frontera, aquello era el comienzo de una cruzada religiosa. Me puse unos vaqueros y un jersey, cogí la chaqueta y mis documentos y me fui a inscribir. Estaba muy emocionada. Lo principal era hacer lo que Su Majestad nos había pedido. El Sáhara es parte de nuestro país y sus gentes son nuestros hermanos. Estábamos decididos a liberarlos, a ayudarles en todo, con nuestro dinero, incluso con nuestras vidas. Nuestro arma es el Sagrado Corán. Y frente a los manifestantes, las líneas defensivas de 20.000 soldados españoles, que habían jurado defender suelo español hasta la última gota de sangre. Su comandante en jefe estaba deseoso de manifestar una vez más a los saharauis de la colonia que sus intereses jamás serían olvidados. El pueblo saharaui estaba muy preocupado. Primero, porque no comprende el por qué Marruecos quiere invadir su país.
Segundo, el pueblo saharaui está muy tranquilo porque sabe que el ejército español se ha comprometido a defender esta frontera. Él será para nosotros bebida de salvación. Y tercero, es que el pueblo saharaui, a mí, constantemente y en todos los sitios que voy a muchos, me piden armas. Quieren ellos colaborar con nosotros y dicen que ellos tienen aún más motivos que nosotros para defender estas fronteras. Pero para la población saharaui de El Aaiún, las garantías del general de Salazar empezaban a sonar un tanto huecas, mientras circulaban rumores de un acuerdo secreto entre España y Marruecos. A finales de mes llegó una noticia que fue el primer indicio serio y racional de que la postura del gobierno español podía cambiar. España y Marruecos iban a llegar a un acuerdo y el Sáhara iba a ser transferido a Marruecos. Esa noticia a mí me pareció una auténtica bomba y como periodista yo tenía que publicarla. Y efectivamente lo hice en la primera página y a toda plana, a 5 columnas. ¿Qué pasó? Me destituyeron fulminantemente y al día siguiente dejó de aparecer el periódico, yo quedé recluido en arresto domiciliario y Aaiún rodeado por un cinturón de seguridad que dejaba fuera del perímetro de protección a los barrios saharauis. A mí me dejaron con los barrios saharauis. Cuando se nos comentaba la posibilidad de que España pudiese llegar a un acuerdo entre Marruecos y Mauritania para cederles nuestro territorio, nosotros hemos rechazado ese. Entonces, España era nuestra nación. Hemos nacido bajo la bandera española. Hemos cantado los himnos. Hemos estudiado su geografía, su historia, su literatura, como de la mejor forma se puede estudiar, y hemos aprendido muchas cosas buenas de allí. No pasaría mucho tiempo antes de que los saharauis comprendieran los límites del compromiso español para con su última colonia africana. Tres días antes del comienzo de la Marcha Verde, la frontera entre Marruecos y el Sáhara español era un hervidero humano, con gentes de todo tipo y condición llegadas de todos los rincones de Marruecos. Allí estaban representados todos los estratos de la sociedad y levantaron pequeños muros de piedra que cubrieron a modo de refugio para guarecerse y llegaron a desarrollar una manera de elaborar pan. Estaban quienes se las apañaron para procurarse todo lo necesario, pero también otros que se limitaban a esperar a que los demás les construyeran un techo bajo el que dormir. Durante el pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un último y desesperado intento por detener la marcha, el embajador español lanzó una apasionada llamada de ayuda. La detención de la marcha anunciada por el gobierno de Marruecos sobre el Sáhara Occidental es condición sine qua non para poder encontrar cualquier solución pacífica al problema de la descolonización del Sáhara. El gobierno español puso en marcha planes para la evacuación de la población civil, mientras las esperanzas de un acuerdo de paz parecían cada vez más remotas. 20.000 personas dejaron el territorio por vía aérea y por mar en la llamada Operación Golondrina. شعبي العزيز غدا إن شاء الله ستخترق الحدود غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. La Marche Verte. ¿Cómo podría describir la Marcha Verde? Por la mañana llené un termo de té y metí azúcar en los bolsillos. Salimos y cortamos la alambrada. Algunas personas dieron la vuelta, pero yo seguí adelante. Rezamos y besamos la tierra, tal y como Su Majestad nos había pedido, y después echamos a correr.
El sonido de nuestros pies al correr era como un trueno. Teníamos fuego en las entrañas. Fue algo agotador, pero mereció la pena. Vi que un anciano, pese al esfuerzo realizado el día anterior, corría como si fuera un gamo. Y también vi a unas chicas que seguían caminando pese a tener los pies ensangrentados. Era que podía haber una gravísima responsabilidad. Si, por ejemplo, nosotros disparamos contra una base, hay un destrozo terrible y hubiera sido una tragedia para España si hubiéramos tenido que disparar contra ellos. Entonces, para evitarlo, lo hicimos disuasorio todas las acciones que hicimos. España comprendió que difícilmente podía abrir fuego contra un grupo pacífico en el que había mujeres y niños, porque no conviene olvidar que allí había 35.000 mujeres. El 10% de los allí congregados eran mujeres, de modo que los españoles se vieron obligados a negociar. En realidad, a los 2 días de iniciada la marcha, el gobierno español envió al ministro de Presidencia, Carro Martínez, a cerrar un acuerdo con el rey de Marruecos. Carro, que es hombre sólido, hombre que efectivamente sabe lo que dice y dice lo que sabe, y efectivamente fue ya con proposiciones concretas. Paren ustedes esto, que se puede arreglar por sin guerra, sin la guerra que era lo que temía todo el gobierno, era que nos metiésemos en una guerra allí en Marruecos, guerra que además no tenía finalidad, porque al fin nos íbamos a marchar de allí. Sí, dice la carta, es de 8 de noviembre de 1975 y dice: Majestad, he venido a vuestro noble país enviado por el presidente del gobierno nacional. Ruego a vuestra majestad tenga a bien considerar la terminación de la Marcha Verde con el establecimiento. Os aseguro, en nombre de mi gobierno, que España reemprenderá inmediatamente las negociaciones tripartitas España-Marruecos-Mauritania para la resolución definitiva del problema del Sáhara. Confiando en un acuerdo con España, el rey de Marruecos ordena la retirada de los manifestantes. Su estrategia había dado resultado y además conseguía para Marruecos el Sáhara español sin pérdida de vidas humanas. No hubo víctimas en el desierto. Los españoles son europeos civilizados y al ver que 20.000 o 30.000 personas cruzaban las alambradas, decidieron no abrir fuego. El rey me había dicho que esperaba que no hubiera muertos en las alambradas. La estrategia consistía en hacer alarde de fuerza y decisión. En Madrid, España acordó la partición de su colonia sahariana entre Mauritania y Marruecos. Los españoles quedaban así libres de su peso colonial, pero el Frente Polisario lo tomó como un acto de traición hacia los saharauis. Fue una injusticia para con el pueblo saharaui. España traicionó el compromiso que tenía con nosotros. El ministro de Asuntos Exteriores español, en aquellos tiempos, había prometido que España va a defender el pueblo saharaui y la independencia del Sáhara hasta la última gota de la última vieja española. Yo puedo asegurar, bajo mi palabra, que absolutamente todas las fuerzas que estaban españolas en el Sáhara se sintieron avergonzadas del papel que habían desempeñado. Y todavía a la gente le duele bastante. Y muchos españoles, la prueba es que abundan por ahí a miles, las asociaciones de amigos del Sáhara, están todavía con esta herida, sufriendo lo que entonces ocurrió y que ha pagado el pueblo saharaui después. Y yo quiero decirles que no, España no traicionó. España no recibió la ayuda del pueblo saharaui, vamos, de los polisarios, más que el pueblo saharaui sí, de los polisarios. No recibió ayuda al revés, recibieron la guerra. Porque si ellos hubieran estado con nosotros, yo estoy convencido que todavía estábamos en el Sáhara. Cuando los marroquíes llegaron a El Ayun, algunos saharauis mostraron su alegría y se les unieron para celebrarlo.
sea, ¿hoy ustedes se sienten perfectamente integrados en el Marruecos? Naturalmente, porque es nuestro pueblo de origen y es el origen de nuestros abuelos y de bisabuelos, y es una cosa que entre toda la humanidad del mundo creo que es una cosa muy justa y es un gran motivo, vuelvo a decir. La fiesta continuó, pero no todos estaban para celebraciones. ¿Os gusta la fiesta que estáis celebrando? Desde luego, a mí no me gusta, porque es una fiesta que a mí no me conviene, ni conviene al pueblo saharaui. Y no me conviene ni me gusta tampoco esta fiesta. ¿Por qué crees que no conviene esta fiesta al pueblo saharaui? Porque el pueblo saharaui, como no le pertenece a Marruecos y pertenece solo al Frente Polisario, y todo saharaui que le corra sangre por las venas, no le conviene esta fiesta. El ejército marroquí tenía ahora bajo control el Sáhara Occidental en medio de fieros combates con el Frente Polisario. Miles de saharauis tuvieron que huir ante el avance de las unidades del ejército marroquí. Fue un éxodo hacia el este a través del desierto. Cuando llegaron los marroquíes tuve que quedarme en la retaguardia, de modo que decidí enviar a mis hijos fuera de allí. Tenía miedo de que nos mataran porque eran muchas las personas desaparecidas, de modo que hizo lo posible por mandarnos con nuestra abuela, que estaba en el Guelte. Me dijeron que Metu me había enviado a los niños porque Marruecos había invadido el territorio y la gente abandonaba la ciudad. Y yo pedí al Polisario que cuidara de mis niños. Todo el mundo salió huyendo. Nos dijeron que no fuéramos en una determinada dirección porque allí estaban los mauritanos, y tampoco por otra porque allí estaban los marroquíes. Nos fuimos a las montañas próximas a la ciudad y junto con nuestros hijos excavamos trincheras para escondernos. Pero los aviones seguían lanzando bombas sobre nosotros. El día que atacaron, todos los niños estaban jugando. Vimos un avión y después una humareda, pero no sabíamos qué pasaba. No sabíamos que eran bombas. El Frente Polisario celebra el nacimiento de su primera nación en el exilio. Es la República Árabe Saharaui Democrática, una nación sin tierra, desvalida, de refugiados en tierras de Argelia, totalmente dependientes de la caridad de sus anfitriones. Argelia proporcionó casi todo al Frente Polisario. Un enorme contingente de personas llegó a aquel país en un estado de total desprotección, y todas ellas tuvieron que ser vacunadas y alojadas en campamentos que se levantaron en Tinduf, un lugar muy simbólico, disputado por Marruecos y Argelia. Aquellas gentes recibieron alimento, comida y demás antes de que se pusiera en marcha la campaña de ayuda humanitaria. Al ayudar al Frente Polisario, el presidente de Argelia, Houari Boumediene, lo hacía teniendo en cuenta su propia situación en la región y sin olvidarse de su otro rival del norte de África, es decir, Marruecos, que temía que Argelia estuviese utilizando al Polisario como ejército marioneta en su contra. Por desgracia, a veces hay que sentarse a negociar con personas que no tienen ideas propias. Cuando hablamos con el Frente Polisario, es como hablar con Argelia, porque lo que presentan es la política de Argelia, es el punto de vista de Argelia. La causa de la libertad ha de ser defendida en todas partes. Nosotros mismos estuvimos bajo mandato francés y derrotamos a los franceses tras una guerra muy sangrienta que se convirtió en todo un ejemplo para muchos movimientos de liberación del mundo. Y claro que brindamos apoyo a muchos movimientos de liberación durante los años 70. En Argelia, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau y la República Centroafricana. Todos ellos tenían su cuartel general en Argel, que en aquellos tiempos era la meca de los revolucionarios. De modo que podemos decir que la política de Argelia pasaba por el apoyo a los movimientos de liberación que había en todo el mundo. Y el dirigente del Frente Polisario, el Wali Mustafa Sayed, necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener.
Al año siguiente de la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, el Polisario tenía ante sí la doble tarea de cuidar de los refugiados en la frontera de Argelia y, al tiempo, crear un rudimentario ejército con escasos medios. Había estratégicos escondites de armas, pero con muy poco armamento, tan solo unos cuantos rifles. Realmente era un armamento muy pobre en todos los sentidos. Incluso cuando vimos a las guerrillas saharauis, que prácticamente iban vestidas con andrajos, lo único que portaban era un rifle viejo y poco más. Tan solo eso. A mí me dio la impresión de que necesitaban de todo, no solo armas, sino también comida, mantas y tiendas de campaña. No tenían de nada. Pero tenían algo que ganar. Si el Polisario era incapaz de derrotar a Marruecos, país que los había expulsado de sus tierras, el objetivo siguiente sería el más débil de sus enemigos, es decir, Mauritania, que ocupaba la parte meridional del Sáhara Occidental. Mauritania era el país más débil y no creíamos necesitar un ejército que nos resultaría muy costoso. Además, no veíamos la necesidad de utilizarlo. Cuando los grupos del Frente Polisario atacaron nuestros puestos del norte, pedimos a Francia que nos ayudara con el envío de su fuerza aérea. Y así fue como pudimos continuar defendiéndonos, mientras creábamos nuestro propio ejército. En junio de 1976, una columna del Frente Polisario cubrió 1.500 kilómetros hacia el sur para bombardear la capital de Mauritania, Nouakchott. El ataque a la ciudad sin defensas fue un éxito, pero en su retirada el Frente Polisario sufrió un golpe demoledor. Las guerrillas se vieron rodeadas por el ejército mauritano. En el tiroteo que siguió a la emboscada cayeron cientos de soldados del Polisario, entre ellos su dirigente, El Wali. Tras la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos en noviembre de 1975, fue aplastada toda oposición interna a la invasión. Los saharauis que disentían en público eran tratados sin piedad. À la guerre comme à la guerre, as they say in French, à la guerre comme à la guerre. When it comes to the interest of the people, of the majority, of the unanimity of the people, you have to be very strict. And I think we have to prevent the people, I mean, from the Polisario, if any, to come and challenge us in our territories. Quienes se atrevieron a desafiar el mandato marroquí acabaron en prisiones como esta de Agde, o esta otra de Tasmamad, o esta otra de Kenitram. Muchos de ellos siguen desaparecidos. Nos preocupa enormemente porque sigue sin conocerse el paradero de cientos de personas detenidas, sobre todo en la década de 1970 y también en los años 80, que no fueron puestas en libertad en 1991 junto con otros detenidos. Seguimos sin saber dónde están y cuando preguntamos a las autoridades marroquíes por esos desaparecidos, la respuesta que se nos da es que ya no hay más desaparecidos. Las condiciones en el que la Maguna eran terribles. Se torturaba a diario y la comida era escasa. Había celdas individuales en las que se torturaba a los detenidos. Así que no pueden negar las detenciones ni despreciar a las familias que tienen familiares desaparecidos. ¿Cómo se atreve el rey de Marruecos a continuar negando la existencia de esos saharauis desaparecidos? Permítame que no responda a esa pregunta. Preferiría que no me la hiciera porque no tiene ningún sentido. No existen desaparecidos. Francamente no existen. Nadie ha sido detenido. Y todas esas acusaciones son pura fantasía. Y están totalmente fuera de tiempo.
Aislados en medio del desierto, los campos de refugiados saharauis fueron el caldo de cultivo y la base de apoyo del ejército del Polisario. Pero también aquí se produjeron acusaciones que alarmaron a Amnistía Internacional. Se produjeron graves abusos en materia de derechos humanos en los campamentos del Frente Polisario de Tinduf durante las décadas del 70 y 80. Hubo personas torturadas, gravemente torturadas y retenidas en centros secretos en el interior de los campamentos del Polisario. Y también hubo casos de ejecuciones extrajudiciales. La pregunta que hay que formular es por qué razón el Polisario cometió aquellos errores. Cuando hay una guerra tan destructora, se pueden cometer excesos tanto entre los combatientes como entre los dirigentes. En 1978 los ataques del Polisario sobre Mauritania se cobraban su precio. Muchos de aquellos ataques tuvieron por objetivo el ferrocarril de transporte de mineral de carbón entre Suerate y Nouadhibou, con consecuencias desastrosas para la economía de Mauritania. El presidente Ould Daddah tuvo que pagar un alto precio por una guerra impopular. En 1978 fue derrocado y un año más tarde Mauritania acordó renunciar a sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental. Traté de liberar parte del Sáhara para unificarlo con el resto de mi país, mi patria, y todo lo que he hecho ha sido fruto de una gran meditación y no lamento nada de lo que ha ocurrido. El Polisario podía ya volcar toda su atención en Marruecos. En 1979 la guerra de guerrillas alcanzaba su cenit. Mejor equipado gracias a la ayuda de Libia, si bien todavía inferior en número de hombres y armas a Marruecos, el Frente Polisario había ya aprendido a sacar el mejor partido de su punto fuerte, las incursiones en el desierto. El material del cual dispone el ejército marroquí no es el material de que disponemos, entonces tenemos que volver o adaptar la táctica que es más adecuada a nuestro ejército, que es la guerra rápida. La batalla de Jegunia fue una de las más representativas de los combates de entonces. El Polisario había utilizado su táctica de cautela y velocidad para lanzar una emboscada a una columna marroquí de 250 tropas en una llanura abierta flanqueada por colinas. Los marroquíes se vieron apresados. Casi todos lograron salir en retirada, pero 3 camiones y 35 hombres quedaron en el lugar. Los soldados del Polisario se acercaron y ambos bandos combatieron a escasos metros de distancia unos de otros. 32 soldados marroquíes resultaron muertos y los despojos de la batalla fueron retirados. Desde aquella batalla fueron hechos prisioneros. Algunos de ellos siguen en cautiverio. Ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo cuando me fui al Sáhara. Y ni hice un solo disparo hasta que abrieron fuego contra mí. Seguí disparando hasta que nos lanzaron la emboscada. Entonces me vi rodeado por saharauis y después me capturaron. Pero mi obligación era seguir órdenes, es decir, matar o caer muerto. Así es la guerra. El alto mando militar de Marruecos estaba preocupado por la pérdida de moral de sus ya poco motivadas tropas. Documentos que cayeron en manos del Frente Polisario revelaban que había cientos de desertores en el mando sur de Marruecos. En otro fajo de documentos militares de Marruecos, el comandante de la guarnición de La Bouirat advierte a sus superiores de la necesidad de una acción drástica para evitar el desastre como consecuencia de la total desmoralización de sus tropas. Decir que la moral del ejército había llegado a su punto más bajo es mentir ante la historia. Un ejército no se recupera si ha perdido la moral.
Y sin embargo, las Fuerzas Armadas de la Corona siguen allí hoy, al igual que cuando fueron creadas en 1956. Es una quinta columna que actúa detrás del ejército. Y por eso manifestamos que todas esas alegaciones son fruto de la falta de información y una mentira histórica. No hay duda acerca de la magnitud de la derrota sufrida por Marruecos en la Buirat en agosto de 1979. El Polisario se cobró 37 carros de combate y cientos de soldados marroquíes perdieron la vida. Los supervivientes de la guarnición y el comandante en jefe de la misma tuvieron que enfrentarse posteriormente a un consejo de guerra. Creo que en 1979 el sueño de total independencia del Frente Polisario parecía casi a su alcance. En términos de acción militar en todos los sentidos, la situación estaba de su parte y tenían ya bastante control del territorio. Contaban además con toda la fuerza militar de Boumediene y en aquel entonces Argelia tenía mucho poder. En Estados Unidos, la nueva administración, con una implacable perspectiva de la Guerra Fría, era más proclive a apoyar a un viejo amigo en momentos de gran necesidad. Pensábamos que detrás del Polisario, en cierto sentido, estaba Argelia y que detrás de Argelia estaba la Unión Soviética. Casi todo el abrumador contingente militar de Argelia, digamos el 95% del mismo, es decir, mucho mayor que el que nadie podía haber proporcionado a Marruecos, ni Marruecos podía adquirir, era soviético. Solo puedo lamentar que personas como Vernon Walters, que debiera estar bien informado, pueda decir esas cosas. Sí, ciertamente la Unión Soviética proporcionó entre el 80 y el 95% del armamento que utilizaba Argelia. Pero eso no significaba que los argelinos no pudieran definir su propia política internacional ni sus acciones políticas de forma totalmente independiente. Hemos liderado el tercer mundo y seguimos desempeñando un papel importante en el movimiento de países no alineados. Y no hemos estado de acuerdo con muchas de las políticas de Estados Unidos con respecto al tercer mundo. Pero tampoco estábamos de acuerdo con algunas de las políticas de la Unión Soviética entonces. Lo que queremos es impulsar la creación de una nación soberana y totalmente independiente. A diferencia de lo ocurrido en Angola y Etiopía, intentamos no involucrarnos en el conflicto. Es más, tratamos de mantenerlo al margen del entorno de la Guerra Fría. Yo creo que es para justificar una intervención al lado de Hassan II contra nuestro país, para justificarlo, en la opinión de algunos países occidentales, que alguna prensa siempre calificaba al Polisario de movimiento marxist-leninist guerrilla, backed by Algeria o by Libia, es para justificar la intervención en favor de Marruecos. Fue un periodo especialmente crítico en la ofensiva del Polisario contra Marruecos, que sufrió la derrota en varios puestos militares. El monarca envió a verme a un emisario con carácter de urgencia, quien me describió la situación temiendo que pudiera producirse algo realmente grave. Así que me dirigí al Pentágono y conseguí unos cuantos envíos de urgencia de misiles aire-tierra. De esa forma, Marruecos logró romper la espina dorsal de la ofensiva, y el coste en carros de combate de apoyo soviéticos fue muy elevado. En 1981 el Frente Polisario se enfrentaba a otro invento marroquí nuevo y potencialmente más devastador. Esta muralla fue construida en 1985. La levantaron los marroquíes para defenderse después de una sucesión de derrotas a manos de soldados saharauis. La construyeron para poner fin a los constantes ataques que estaban sufriendo.
Se construyó un enorme muro defensivo para mantener al Polisario alejado del Sáhara Occidental y consolidar el control marroquí sobre el territorio. Entre 1981 y 1987 se levantaron 6 tramos con una longitud de 2.400 kilómetros desde el sur de Marruecos hasta la frontera con Mauritania, vigilados por 60.000 soldados. Para defender la muralla, Marruecos contó principalmente con apoyo técnico de Estados Unidos. Era una muralla muy sofisticada. El terreno que había delante de ella estaba dividido en cuadrados sobre los que se concentraban las piezas de artillería, de modo que cuando se acercaba el objetivo se producía una situación realmente desagradable. No era una ráfaga de fuego, sino que se originaba un gran estallido y de pronto se lanzaban 50 proyectiles. La muralla iba a cambiar el curso de la contienda. Los soldados del Polisario estaban acostumbrados a luchar a campo abierto en pleno desierto, y al principio se quedaron abrumados por la presencia de los muros defensivos. Sus esfuerzos por romper la muralla fueron muy costosos en vidas humanas y equipamiento. Al principio llevábamos a cabo las operaciones en campo abierto en el desierto, pero después tuvimos que enfrentarnos al muro y fue necesario pensar en la forma de romperlo. Finalmente, fruto de la experiencia y la preparación, dimos con una manera de penetrarlo. Todo lo largo del muro ha sido vulnerable y como lo han repartido entre fuerzas de intervención y cada fuerza de intervención se encarga de un tramo del muro, no puede abandonar ese tramo del muro aunque esté viendo que su vecino se ataca y se ocupa. Si bien es cierto que las guerrillas del Polisario aprendieron a superar las defensas de la muralla, no menos cierto es que ya no podían maniobrar tan libremente por el territorio del Sáhara Occidental. Las principales poblaciones y zonas estratégicas al otro lado de la muralla continuaron en manos y bajo control de Marruecos. Pero el rey Hassan II seguía sin poder asegurar la victoria, ya que ninguna de las dos partes conseguía avances de importancia a lo largo de aquella monumental línea defensiva. Si Marruecos hubiera querido optar por la solución militar, contaba con los medios para expulsar al Polisario y destruir sus bases. Pero Su Majestad jamás quiso recurrir a esa medida. De modo que Marruecos nunca pensó en una solución militar y nunca lo hará. Durante 16 años de guerra, Marruecos ha utilizado todos los medios militares, con 160.000 soldados en la zona, a un coste de $3 millones al día, que es una cantidad muy importante para un país como Marruecos. Además, ha puesto en marcha todo tipo de presiones y métodos de represión contra la población local y los saharauis que viven al otro lado en calidad de refugiados. Pero parecía evidente que no era posible que Marruecos impusiera una solución militar. El Polisario también libraba su batalla por la aceptación en el frente diplomático y en 1987 fue reconocido oficialmente por más de 70 países. Cuando la Organización para la Unidad Africana aceptó como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática, los marroquíes abandonaron la sesión. En Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad habían votado a favor en más de 20 resoluciones encaminadas a buscar el final del conflicto. Durante 13 años, pese al coste en vidas humanas, ninguna de las dos partes se mostraba abierta a dialogar con su oponente. Pero finalmente el realismo político y la abrumadora carga económica de la guerra empezó a empujar a Marruecos y al Frente Polisario a la búsqueda de un acuerdo. Marruecos ha pagado un precio muy alto por esta guerra.
El programa militar era un peso enorme, en ocasiones equivalente al 5% o al 6% del Producto Interior Bruto, lo que es mucho dinero. Tenemos que darnos cuenta de que la guerra ha estado financiada por Argelia, una potencia productora de petróleo. No conviene olvidar que los precios del petróleo cayeron a partir de 1985, que la cotización del dólar cayó y que surgieron problemas en Argelia, o al menos empezaron a hacerse más evidentes. Es decir, que se produjo una crisis económica, creció el desempleo y aparecieron más problemas sociales. La crisis interna de Argelia tuvo un impacto directo en el Frente Polisario. Argelia trataba de reducir costes y buscaba un acercamiento con Marruecos. Su relación con el Polisario se enfrió. Pero para entonces el Frente Polisario tenía sus propios problemas en los campos de refugiados, donde la presión política por un acuerdo de paz iba en aumento. Finalmente hubo incluso quienes desertaron y se pasaron a Marruecos, como por ejemplo Gad Mullah Ben Davi. Había un descontento a nivel de la población en los campamentos de Tinduf. Había problemas de otras corrientes, de otras gentes que querían crear sus partidos políticos. Los problemas eran, mucha gente no estaba de acuerdo con el Frente Polisario, ni con los planteamientos, ni con la guerra. Mucha gente era pacifista, no quería el combate, quería una solución pacífica. Finalmente, en agosto de 1988, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron el plan de paz adelantado por el secretario general de Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar. Su objetivo era el alto el fuego, al que seguiría un referéndum sobre la autodeterminación. Recibido por la comunidad internacional como una salida al conflicto, era la primera propuesta encaminada a alcanzar un acuerdo válido para ambas partes. Pero la contienda bélica volvió a iniciarse con guerra en el desierto y rencor en el frente diplomático. En 1991, un mes antes de iniciarse el alto el fuego, la Fuerza Aérea marroquí bombardeó Tifariti. Fue el último acto de una guerra de 16 años. Las dos partes estaban de acuerdo en que los saharauis deberían decidir su propio futuro. Pero aunque las armas se callaron, la llamada a las urnas iba a ser retrasada interminablemente, ya que el proceso del referéndum se vio envuelto en la polémica. En una guerra olvidada está claro quiénes son los que más padecen: las miles de personas que mueren en combate. Las decenas de miles de refugiados que sueñan en volver a casa. Y los 1000 prisioneros de guerra marroquíes que siguen en los campamentos del Polisario muchos años después del final de la contienda bélica. Desde que me apresaron y me trajeron aquí, a quienes más he echado de menos en estos 23 años es a mis padres, que murieron durante mi cautiverio. Nada me ha afectado más que la pérdida de mis padres, ni siquiera el hecho de estar lejos de mis hijos. Echo de menos a mis padres. Ojalá pudiera haber estado allí cuando fallecieron, pero la hora de la muerte está en manos de Dios.